Hola, hoy vamos a hablar, tal como les prometí, sobre los antecedentes europeos o españoles específicamente en este caso de la Guerra de Independencia de México, que ya sabemos por muchos años la historiografía, sobre todo la historiografía oficial de México, nos ha querido vender como una guerra de novohispanos contra españoles, cuando en realidad en la guerra de independencia de la Nueva España no participaron más que 17,000 españoles contra 1,000,000 de criollos, 2 millones de mestizos y casi 5 millones de indígenas y castas y africanos. Entonces, es importante que nos vayamos a España para entender algo que casi nunca hacemos, la independencia de la Nueva España desde España. Y para eso, para no complicarnos tanto, porque es una época muy tumultuosa en Europa, vamos a verla desde la perspectiva de los dos reyes que participaron en esta época. El primero es Carlos IV. Bueno, ¿y quién fue Carlos IV? Carlos IV, perteneciente a la dinastía Borbón, que había hecho casi un desastre con el reino de España y con el imperio español. No digo que no tuvieran aciertos, pero ciertamente si los comparamos con los Habsburgo, pierden en casi todos los aspectos. Bueno, pues este rey, que no fue del todo malo, pero tampoco fue del todo bueno, había nacido en 1748, todavía en una Europa que vivía lo que se conocía como el antiguo régimen. Y para estas fechas, el inicio del siglo XIX, más o menos para 1800, ya llevaba un buen rato siendo el rey de España. Había ascendido al trono en 1788. Este rey, que de hecho había nacido en Nápoles, recordemos que en aquella época los Borbón también, una rama de los Borbón fue llamada a reinar en Nápoles, en lo que después se va a conocer como el Reino de las Dos Sicilias. Bueno, pues este rey había sido eh, concebido y traído al mundo en Nápoles, en el Palacio de Portici. De hecho, va a morir también en Roma, pero hasta 1819. Así que digamos que inicia y termina su vida en Italia. Pero es español. De hecho, es el hijo del rey Carlos III de España y de su esposa María Amalia de Sajonia. El rey Carlos III había sido infame, sobre todo en la Nueva España y en las colonias americanas, porque ahora sí habían pasado de ser virreinatos a meras colonias de las que se extraían los recursos, por establecer las reformas borbónicas, que lejos de mejorar la situación de desigualdad en el Imperio Español, la agravaron, ¿no? Digamos que le pusieron trabas a los criollos para acceder a posiciones de poder y pues de los mestizos y las castas ni siquiera hablamos. Bueno, pues Carlos III fue el padre de Carlos IV de España. Y Carlos IV estaba casado con una princesa, ahora reina, de origen italiano, María Luisa de Parma, de la que siempre se dijo muchas cosas, que tenía amantes y que de hecho uno de estos amantes era el nada menos que el que realmente gobernaba en España. Pero bueno, para no desviarnos del tema, vamos a centrarnos en lo que ocurre en España durante el reinado de Carlos IV, más o menos rumbo al final del siglo XIX y del siglo XVIII y a principios del siglo XIX. Bueno, como ustedes recordarán, a finales del siglo XVIII estalla la Revolución Francesa y se ejecuta a Luis XVI y a su esposa María Antonieta. Recordemos que Luis XVI era nada menos que pariente, era de la misma casa de los Borbón, era primo del rey de España. Bueno, pues imaginémonos cómo se sintieron todos los reyes de Europa al saber que se había decapitado al mismísimo rey de Francia y que los revolucionarios franceses pues ahora iban a invadir casi toda Europa en lo que sería como el previo a las guerras napoleónicas. Eran épocas en que, si bien los monarcas europeos habían
impulsado las ideas de la Ilustración, bueno, pues ahora estas ideas liberales no les parecían tan buenas porque consideraban que el resultado de haber permitido esas ideas era que ahora los pueblos de toda Europa estaban muy alebrestados y en cualquier momento la siguiente cabeza que podía rodar era la de alguno de los demás monarcas del continente, con mayor razón de España, que estaba justo al sur de Francia y que además compartía o había compartido hasta hace poco la misma dinastía, la dinastía de los Borbón. Bueno, pues obviamente el rey de España protestó enérgicamente, pero luego pasa algo extrañísimo. Y de hecho esto que va a pasar va a desprestigiar enormemente a Carlos IV, no solo en Europa, sino en particular en la Nueva España, que no se engañen, era todavía una región muy católica, muy conservadora y que se sentía orgullosa de pertenecer al Imperio Español. Recordemos siempre que en aquella época, y esto es algo que ahora no nos dicen porque les gusta polarizar para fines políticos, los españoles eran todos. O sea, si tú nacías en la Nueva España, eras español. Cuando dividimos en españoles, criollos, mestizos, estamos hablando de las castas, pero para fines em, jurídicos, una persona nacida en la Ciudad de México, en Zacatecas, en Guanajuato, tenía los mismos derechos que alguien nacido en Cádiz o en Madrid o en cualquier lugar del Imperio Español. Bueno, pues eh, algo que ocurrió es que un poco de una forma extraña, España se va a aliar con la Francia revolucionaria, la misma que le cortó la cabeza a Luis XVI y a María Antonieta, y entonces a la Nueva España esta noticia va a llegar como una traición, ¿no? El rey Carlos IV se está aliando ahora con esos salvajes revolucionarios, que además son unos herejes y han desafiado el poder de la iglesia y han desafiado al Papa y han roto todas las leyes habidas y por haber, eh, el mandato divino de los reyes. Bueno, pues este rey ha traicionado a su propia familia, porque los revolucionarios franceses todavía tienen las manos manchadas de sangre y él se ha aliado a ellos. Bueno, pues esta decisión va a ser muy controversial. Se va a aliar España con la Francia revolucionaria en contra de Inglaterra, pero luego, unos años después, va a tener que cambiar de bando porque va a surgir un personaje que va a ascender rapidísimo de ser solo un soldado a ser nada menos que un emperador. Y hablamos de Napoleón Bonaparte. Bueno, una vez que Napoleón ya se ha convertido no solo en el líder indiscutible de Francia, sino que ha creado un imperio, va a proponer un bloqueo comercial en contra de Inglaterra. Y toda Europa, incluyendo España, bueno, ahorita vamos a ver, hubo una excepción, va a bloquear comercialmente a las Islas Británicas. No va a llegar ni va a llegar ni va a salir ninguna mercancía de ahí por años. Y pues obviamente Inglaterra, el Reino Unido, siendo la Gran Bretaña, como se llamaba en aquella época, siendo una colección de islas, necesita de los recursos que no puede producir en sus islas, ¿no? Entonces, esto va a generar obviamente más tensiones, más guerras y hay que recordar, ya lo había mencionado en otro video, que hay un reino que históricamente había sido aliado indiscutible de Inglaterra. Nunca se habían peleado y hasta la fecha nunca han estado en desacuerdo en nada. Y ese reino es Portugal. Bueno, pues para castigar a Portugal y para prevenir que Portugal siga enviando recursos a Inglaterra, Napoleón va a pedirle a Carlos IV permiso de que el ejército francés entre a Portugal a través de España. Y una vez que ya van a estar miles de franceses en España, va a ocurrir algo que nunca se había visto. Bueno, pues resulta que Carlos IV tiene varios hijos e hijas, pero uno de ellos, que de hecho es su hijo mayor, o sea, el que le va a suceder en la corona, el futuro Fernando VII, se rebela contra su padre. Se rebela,
se empieza a juntar con todos los que están en contra, no solo de su padre, sino del ministro Manuel Godoy, que es el que toma las decisiones, casi todas impopulares, sobre todo para las élites de la península, pero también para las de las colonias americanas. Fernando se va a aliar a ellos y va a lograr a través de un tumulto o de un motín conocido como el tumulto o el motín de Aranjuez, va a lograr que su padre pues abdique y le deje el trono, algo que nunca se había visto. Se había visto antes en algunas partes de Europa, pero nunca en España. En la cultura hispana ya sabemos que el respeto a los padres, mucho más si tu papá es el rey, siempre va a ser muy importante. Bueno, pues imagínense cómo es recibida en México la noticia de que, porque las noticias llegan con varias semanas de retraso, imagínense cuando llega a Veracruz y luego semanas después a la Ciudad de México la noticia de que Fernando ha depuesto a su propio padre y ahora es el rey de España y que encima después de eso Napoleón Bonaparte, que es el hombre más poderoso de Europa y tal vez del mundo en aquella época, los ha llamado a Francia, a Bayona, para obligarlos a los dos supuestamente a llegar a un acuerdo, pero el acuerdo al que van a llegar es que ahora no solo Carlos IV no va a ser el rey de España y no va a volver a ser el rey de España, sino que Fernando VII también abdica la corona. ¿Y a quién va a colocar Napoleón como nuevo rey de España? Pues nada menos que a su hermano José Bonaparte, el que nosotros conocemos en México como Pepe Botella. Bueno, pues José Bonaparte obviamente no va a ser aceptado por rey por casi nadie en España. Lo tienen que aceptar porque el ejército francés está literal en, en su suelo y digamos que no hay de otra. Hay que aceptarlo, es eso, o contrariar a Napoleón Bonaparte y a su inmenso ejército. Bueno, pues no solo en España va a generar malestar esta decisión, en México, que además en la Nueva España todavía no es México, pero en lo que hoy es México, que además es un país profundamente católico, tal vez incluso más católico ya para aquella época que la propia España, pues se va a ver con horror y con espanto y como una humillación que en el trono de España esté sentado el hermano de Napoleón, el mismo que le ha arrebatado la corona de las manos al Papa, el mismo que ha puesto a la iglesia de cabeza y que los ha amenazado, el mismo Napoleón que ha cometido infinidad de atropellos y masacres en Europa. Porque voy a decir algo muy controversial. Ahora últimamente surge una glorificación de la figura de Napoleón. Ciertamente fue un militar admirable, pero en proporción generó tal número de víctimas a través de sus guerras que la verdad, pues podemos ponerlo más o menos a la misma altura que Adolf Hitler. Es muy controversial, ya hablaremos más de Napoleón y de las guerras napoleónicas en los siguientes videos y me encargaré también de hacer biografías de los personajes más importantes. Pero ahora quería yo que entendiéramos qué ocurrió en España en esta década y cómo esto va a generar el caldo de cultivo ideal para que estalle la guerra de independencia en México. De tal forma que si ustedes recuerdan, cuando Hidalgo arenga a la población en el famoso grito de Dolores, dice muera el mal gobierno. Se refiere al mal gobierno de la Ciudad de México, pero también se refiere, como gritaban también los españoles, muere el mal gobierno, al mal gobierno de España, al mal gobierno de José Bonaparte. Y de hecho grita viva Fernando VII. Para los novohispanos estuvo clarísimo durante toda la guerra de independencia que el rey legítimo de España era Fernando VII. Tan es así que incluso cuando se consuma la independencia de México, todavía algunos van a proponer que sea Fernando VII en persona. Bueno, eso más bien durante la primera mitad de la guerra, que Fernando VII venga y tome el trono de México, o que venga y reine más bien a la Ciudad de México, tal como lo han hecho los reyes de Portugal que se han exiliado en Brasil
han venido a reinar su imperio de Portugal y Brasil desde Brasil. Bueno, se va a proponer eso, que Fernando VII venga y reine desde el exilio en la Nueva España, que a fin de cuentas la Ciudad de México es considerada para todos los términos, digámoslo así, como la segunda o una de las dos capitales, grandes capitales del Imperio Español. Y también luego se va a proponer que algún miembro de la familia, algún hijo de Fernando VII o algún hermano de Fernando VII venga a ser el rey, el primer emperador de México. Luego nadie va a aceptar y por eso Agustín de Iturbide va a tomar la corona, porque si no la toma pronto, no porque quisiera, pues se puede perder esta alianza que se ha logrado entre insurgentes y realistas. Es importante concluir este video por hoy reflexionando algo. La historia de la independencia de México, igual que cualquier otro suceso histórico, no se puede subtraer del contexto internacional. Eso es algo que ha fallado por décadas, si no es que por 2 siglos, en la manera en que se cuenta la historia en México. Se cuenta una historia mexicocéntrica y obviamente estamos contando la historia de México, desde México, pero casi siempre todo lo que signifique la potencia extranjera o el contexto internacional se desdibuja, se toca solo por encimita, ¿no? Entonces nunca entendemos qué estaba pasando en Europa, en Estados Unidos, en todo el continente americano en la misma época. Y es muy importante, sobre todo para efectos de este proceso, el proceso de independencia de la Nueva España, de España, pues sería vital y nunca se hace bien contar lo que estaba ocurriendo en España en aquella época. Pues bueno, ya hemos hablado un poco de Carlos IV, creo que por hoy es prudente que lo dejemos hasta aquí. Nos quedamos en que Carlos IV y Fernando VII son forzados a abdicar y José Bonaparte sube al trono. Esto ocurre en el año de 1808. Bueno, pues en este año de 1808 vamos a quedarnos, ¿no? Porque Fernando VII va a ser rey de España, va a reinar de hecho 2 veces, pero va a ser rey de España solo del 19 de marzo de 1808 al 6 de mayo, menos de 2 meses. Y entonces va a ser sucedido por José Bonaparte, de quien hablaremos en el siguiente video. Muchas gracias. Si les gustó, denle like. Si no les gustó, denle dislike. Comenten, por favor, hagan sus preguntas de lo que no les haya quedado tan claro o de lo que les gustaría que ahonde en los siguientes videos, porque toda esta semana y tal vez, si es prudente, todo el mes, vamos a estar analizando la independencia de México como nunca antes se había contado. Sin mitos, sin mentiras y sobre todo tomando en cuenta la fotografía completa del momento que estamos tratando de retratar. Muchas gracias. Si no han visto los demás videos del canal, se los recomiendo. En particular, relativos a este tema, los antecedentes del Segundo Imperio Mexicano, porque también son digamos que se traslapan los temas. Y, ¿por qué no? El primer video de historia de España que subimos ayer sobre Isabel la Católica, porque también es importante que poco a poco vayamos haciendo un esfuerzo de entender a España. Siempre diré que la historia de México necesita forzosamente tomar en cuenta la historia de España desde su prehistoria, por lo menos hasta el momento en que nuestros destinos se separan. Porque indudablemente, si de algún, si de algún rincón del planeta desciende México, es de España. Sé que es controversial lo que voy a decir porque alguien me va a decir que eurocentrista y que estoy ignorando la cultura azteca o la cultura mexica o la cultura maya. Bueno, es que México es tan grande hoy en día que si nos ponemos a analizar lo que compartimos todos desde Tijuana hasta Yucatán, desde Tijuana hasta Mérida y desde Guerrero hasta Veracruz y desde Tamaulipas hasta Chiapas es la cultura hispana, es España la que le va a dar cohesión
a lo que algún día va a ser México. México es una invención española. México es un concepto europeo. No podemos negarlo. Y los que quieran de verdad reducir la historia de México a la historia del centro de México o de Mesoamérica están cayendo en un error, porque ha sido mucho más trascendente para todo lo que hemos vivido después y para lo que hoy somos, lo que estaba ocurriendo, por dar un ejemplo, en España en el siglo XII, que lo que estaba ocurriendo en el siglo XII en el altiplano de México. Muchas gracias y nos vemos mañana.